a todos, Dios los bendiga. Este domingo, mientras preparaba esta palabra, el Espíritu Santo se estaba moviendo en mí esta mañana, repasando, cambiando, acomodando y ajustando lo que el Señor quiere hablar el día de hoy. Y vamos a tomar más de un domingo hablando de esto, porque definitivamente es un tema amplio, que el Señor lo que ha puesto es que tenemos que entrar en un entendimiento profundo de lo que es. Entonces la pregunta, el tema de hoy es: ¿conoces a Jesús? Muchos podemos contestar: sí, lo conozco. He estado toda mi vida en la iglesia. He crecido en un ambiente cristiano, una familia cristiana. Asisto los domingos, asisto a la iglesia, todos los domingos. También voy al estudio bíblico. Pero sabes, la verdad es, puedes hacer todas estas cosas que involucran buscando la presencia de Dios, pero si no tenemos una revelación directa del Espíritu de Dios, hablándonos individualmente, no podemos decir: sí, lo conozco. Conozco sobre Él, en mi Biblia se toca abajo. Conozco sobre Él porque está escrito aquí. Leo, estudio, aprendo, se me queda aquí. Pero ¿cuánto baja a mi corazón? La revelación de Dios viene directa al corazón, no a tu intelecto. La revelación de Dios que quiere cómo lo apliques en tu vida es cuando tienes una situación y te dice exactamente el ABC de cómo solucionarlo, cómo afrontarlo, cómo encararlo, cómo buscar, cómo declarar su palabra y esperar en Él. Amén. Muchos años en la iglesia no nos va a enseñar esa relación directa. Él nos habla y es nuestro oído, no es el oído de alguien más, que tenemos que recibirlo, entender, escucharlo y reconocer. El que hayamos crecido en una familia cristiana, en donde iban a la iglesia, estudiaban la palabra por su cuenta, etc., nos da más entendimiento, conocimiento de su palabra, pero no nos da la interacción, no nos da el amor para poder recibir el amor de Él y entregarle el nuestro. Solamente el hambre y la sed individual en nuestros corazones es lo que va a hacer que reconozcamos su voz, que lo reconozcamos en donde estemos en cada situación, veamos su presencia, que podamos recibir ese resultado, esa guía, esa luz. Por aquí, hijo mío, por aquí, hija mía, no vayas para allá. A veces lo buscamos con tanto ahínco que nosotros mismos nos bloqueamos. Señor, quiero oírte, pero no te escucho. Háblame de la manera que pueda entender. Me viene ahorita a la mente, en mis primeros años, de ese hambre de Él. Siento el Espíritu Santo en este momento. Él es testigo de todo lo que hablo. Se acerca a mí una pastora
a darme palabra de Dios, pero estaba hablando en lenguas. Obviamente yo no le entendía. Y dentro de mí, en mi mente, con mi corazón, le digo: Señor, háblame que pueda entenderte. No pasó ni un segundo y cambió al español y comenzó a hablarme y me dice: te voy a hablar claramente para que tú me entiendas. Fue respuesta a lo que internamente le había hablado. Y me habló otras cosas del futuro que en ese momento no las entendía. Para la gloria de Él. Cuando lo buscamos de corazón, cuando lo buscamos no en desesperación, sino ni en necesidad solamente, sino es una rutina, digamos, constante, es cuando Él se va a manifestar. Tenemos unas preguntas el día de hoy que el Señor ha puesto, que cuando venimos con emoción de querer conocerlo más y venimos a sus pies y lo hacemos Señor de nuestras vidas, venimos a la cruz, recibimos salvación y nos dice la palabra que recibimos de su Espíritu de Dios. Y las preguntas que tenemos el día de hoy: la primera es: ¿conocemos quién es Jesucristo? La segunda dice: ¿conocemos lo que ha hecho por nosotros? ¿Sabemos quiénes somos en Cristo? Y entendemos quién es Él en nosotros. Estas preguntas vamos a irlas contestando, respondiendo de acuerdo a lo que vamos avanzando. El día de hoy solamente tenemos la primera, básicamente. Conocemos quién es Jesucristo. Como decía, he escuchado de Él, lo conozco a través de su palabra, estudio su palabra, pero cuando tú conoces a tu vecino, lo vas a visitar o la vas a visitar, te presentas, pero no quiere decir que van a ser amigos. Lo conoces, sí, nos saludamos, sé cómo se llama, sé que la dirección, obviamente es tu vecino o tu vecina, sé sobre su familia, cuántos hijos tiene, pero realmente conoces a la persona, cómo es su carácter, te muestra una careta, pero no quiere decir que te está mostrando el interior. Y la pregunta: ¿conocemos quién es Jesucristo? Y eso es lo que ha puesto el Señor. Tenemos que conocerlo realmente. ¿Cómo? A través de la revelación del Espíritu en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vivimos con ese conocimiento firme, que nadie nos va a decir otra cosa. Y cuando nos pregunten, sí, yo lo conozco. Él es mi amigo. Camina conmigo. Voy de la mano con Él. Él me guía. Va adelante. Yo sigo sus huellas. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 14. Y la primera parte del verso 9. ¿Qué nos dice? Son sus discípulos caminando con el apóstol, caminando con Jesucristo por 3 años y medio. Está ya cerca a su crucifixión. Y cuando están
ellos como discípulos aprendiendo día y noche, conociendo de Él. Un discípulo que quiere decir que va a ver no solamente lo que las palabras hacen o dicen, va a ver sus acciones, que es lo que Él hace, cómo reacciona su carácter, cómo es su carácter. Un discípulo es alguien que está aprendiendo a desarrollarse de la manera como el maestro es, en todo aspecto, no solamente lo que enseña. Por eso, en esta época y por muchos años, el discipulado se da como un internado, porque tienen que compartir día y noche por un tiempo para poderse conocer realmente uno al otro. Y si Jesús tenía sus discípulos, quiere decir que la enseñanza, por eso los tenía constantemente con él día y noche y los llevaba a todos sitios donde él obraba, porque quería él que aprendieran no solamente a sanar enfermos, no solamente a liberar de demonios, no solamente a resucitar de muertos, que aprendan el corazón de Dios en él. Amén. Amén. Conocerlo, exactamente, conocerlo. ¿Qué nos dice entonces Juan 14:9, la primera parte solamente? ¿Qué nos dice, hermano? Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Amén. 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 Sí. 3 años y medio. ¿Y qué les dice Jesús? Porque Felipe le dice: no sé a dónde vas, no sé el camino, porque Jesús le estaba declarando que se iba a su padre, iba a regresar a su padre, y Felipe es uno que le dice: yo no sé qué camino vas a tomar, y si no sé qué camino vas a tomar, ¿cómo quieres que yo te siga? Y Jesús le está diciendo: Felipe, reacciona. Felipe, mira de aquí, desde que me seguiste, de que yo te llamé. Todo el tiempo hemos estado juntos. Y me dices ahora que no me conoces. Que tenemos en las iglesias hoy en día. La gente está sentada por 50 años, domingo tras domingo, que conocen de la palabra. La Biblia nos dice: la palabra es Jesús. Amén. Si la palabra es Jesús y no conocemos a su palabra, quiere decir que no lo conocemos a Él. ¿Conocemos quién es Jesucristo? La respuesta sería no. Lo van a recibir, lo van a aceptar, todo el mundo va a decir: yo lo conozco. Porque nadie quiere reconocer. No tenemos que decirlo públicamente. Hazte una evaluación introspectiva. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo reaccionaría? ¿Con palabras gruesas? ¿Mandando lejos a todo el mundo? Cuando manejamos, cuánta gente que se le cruzó el carro delante, le dice todo el alfabeto, todo el diccionario. ¿Cómo reaccionaría Jesús? He allí el verdadero discípulo. Podemos pensar que en la época de Jesús, cuánta gente, y nosotros también en algún momento debemos haberlo pensado: ¿cómo me hubiera gustado vivir en esa época cuando Jesús caminaba? Yo también estar en el tumulto, en la multitud, seguirlo, estar escuchando, no me cansaría. Seguirlo, sentir su unción, escuchar su palabra que penetra hasta el fondo de tu ser.
Pero acuérdate una cosa, que Jesús vino, o Dios, perdón, fue encarnado, tomó cuerpo humano. Y si yo te veo de igual a igual, y tú me vas a decir, yo soy la hija de Dios, Dios me ha mandado. Si yo te he visto hace unos años, ¿te voy a creer? He allí la duda de acá y la duda de acá. Porque está en el centro un aspecto físico igual a lo que yo veo con estos ojos. No mis ojos internos, no mis ojos espirituales. Entonces, en esa época, por 3 años y medio que los han seguido sus discípulos a Jesús, todavía ellos lo veían en el aspecto físico. Y por supuesto que tenían que tener muchas preguntas y muchas dudas. Confiaban y empezaron a reconocer en él el poder de Dios. Porque Nicodemo, siendo un fariseo, siendo el líder en el Sanedrín, le dice, nada de las cosas que tú haces podrías hacer si no tienes a Dios en ti. Está reconociendo el mismo fariseo. ¿Sí? Muchos podrían reconocer por el poder, por las acciones, por las obras, pero no reconocerlo en el espíritu. Nosotros tenemos un privilegio en el día de hoy. Tenemos primero toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en un solo libro, que buscando, hojeando, leyendo, estudiando, podemos encontrar muchas respuestas. Es nuestro manual de vida en este mundo, en esta tierra. ¿Sí? La pregunta es, ¿la buscamos? ¿Buscamos realmente la respuesta aquí? Cuando Jesús vino como hombre, nos dice Hebreos que Dios Padre le separó un cuerpo humano. Isaías 53:2 nos dice que ese cuerpo no era atractivo. No tenía ninguna buena apariencia, no podemos decir que era feo, pero no tenía nada especial. Una persona más, común y corriente, exactamente. No había hermosura en él, nos dice la palabra, ni atracción en él. ¿Por qué? Porque Dios quería, desde que vino a este mundo, que lo deseemos con el corazón, que lo reconozcamos con nuestro espíritu, no físicamente. Si recordamos cuando Dios le dice a Moisés que arme el tabernáculo por fuera no tenía ningún atractivo, tenía cortinas tras cortinas de colores porque cada color significa algo, pero la última capa era piel de tejón, opaca, color plomo, ni siquiera un color que llame la atención, un color que pasa desapercibido. Eso sí, impermeable para cuando caiga la lluvia y etcétera, sea fácil, y la tierra misma del desierto sea fácil de limpiar, pero no tenía ningún atractivo. Sin embargo, debajo de todas esas cortinas, ¿qué pasaba? Dentro de la zona cerrada, era puro. Ahí estaba la hermosura. Exactamente. Exactamente, era brillo, la gloria de Dios se manifestaba. Dios entraba una vez al año, se comunicaba con el sumo sacerdote para dar a conocer los planes que tenía. Era lo hermoso, mostraba la gloria de Dios. La primera parte, el lugar santo, que representa a Jesús, y el lugar santísimo, que representa al mismo Dios Padre. Lo que estamos diciendo entonces, que Jesús como hombre, vino como hombre, hijo
Hijo de Dios, pero en su espíritu era Dios. Amén. Ahora, pensemos que Jesús resucitado no fue reconocido. Pensemos primero, cuando resucitó, María Magdalena fue a buscarlo al sepulcro y vio a un hombre parado y pensó que era jardinero. Y era Jesús, pero ella no lo reconoció. Acuérdense lo que dije, lo vieron en su cuerpo humano, su vestido humano, su ropa de la humanidad. En el camino de Emaús, dos de sus discípulos caminaban hablando de lo que había ocurrido, lo habían sacrificado, lo habían enterrado, y no se acordaban lo que él les había dicho, que iba a resucitar 3 días más tarde. Iban caminando y encuentran a un extranjero que los acompaña y dice: ¿de qué hablan? ¿Cómo no has escuchado las nuevas? Las noticias en todos los noticieros. Que Jesús, lo que ha pasado, lo han crucificado, lo han enterrado, lo que sea. Y ellos iban caminando a Emaús. Jesús los acompaña por ciertas millas y siguen hablando y le cuentan todo lo que pasó. Jesús escuchaba, pero ellos en ningún momento lo reconocieron. ¿Por qué? Recordaban el cuerpo humano, esa capa, ese vestido humano. Hasta que llegaron al sitio, le hicieron pasar, le convidaron pan y en la manera, nos dice la palabra, en la manera como él partió el pan. ¿Qué quiere decir? Igual lo hizo en otros tiempos cuando estábamos con él. ¿Y qué pasó? Cuando lo reconocen, desapareció. Porque estaba en espíritu, no hay tiempo para él ni lugar. Aleluya. En Lucas 14:37 nos habla de que sus discípulos creían que era un fantasma. Tampoco reconocieron, él aparece sin que abran la puerta, cruza las paredes, no hay límites para un espíritu y se les aparece cuando ellos están reunidos y les dice: paz a vosotros. Pero se asustaron. ¿Quién es? Si no te hemos abierto la puerta, no has tocado y la puerta está cerrada. Se identifica con sus huellas de los clavos en las manos y su costado. Y como todavía dudaban, les dice: ¿tienes algo para comer? Dame de comer. Y comió con él, con ellos, ¿verdad? Partió de los peces, lo que tuviera en el pan, lo que tenía, compartió comida, alimento. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro cuerpo, porque nos dice la palabra en 1 Juan, que nosotros vamos a ser exactamente como él. Y si en su cuerpo glorificado, que no tiene sangre, pero sí tiene huesos y carne, va a poder comer. Pero una cosa es cierta, que cuando comes, ahorita como cuerpo humano, tenemos que desalojar desechos y toxinas. Cuerpo glorificado, en el reino de Dios no hay nada podrido, en el reino de Dios no hay nada malo, nada que va a desecharse como tóxico. Quiere decir que nuestro interior del cuerpo va a cambiar. No vamos a tener necesidad de letrinas, de baños, etc. Cuando les dice Jesús después de su resurrección que vayan al área de Galilea, y Pedro junto con los otros, mientras esperaban, se ponen a pescar, se van a pescar. Pescan, tratan de pescar toda la noche, no pescaron nada. Al alba, Jesús aparece en la playa. Ninguno de los que estaban ahí lo reconoce.
Ninguno. Hasta que les dice, ¿tienen algo para comer? No, le contestan. Y entonces dice, tira tu net a la derecha del barco. Y lo hicieron, y solo tiraron una, y cazaron muchísimos peces. Entonces, ¿cómo lo reconocieron? Por la acción, Milagro. por la palabra. Y ella los esperaba con el fuego para cocinar los peces. Fresquito, qué rico, ¿verdad? Jesús le ordena a sus discípulos entonces esperarlo en el área de Galilea para que cuando ya iba a ascender a los cielos. Y eso es algo curioso que quiero que lo busquen en Mateo 28, porque es algo que tampoco yo directamente no lo conocía. Mateo 28, el último capítulo de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Mateo 28, versos 16 y 17. Y vamos a ver algo que la gente no le presta atención, porque esa parte no es, la pasan rápido, sino que le prestan atención al siguiente, que vayan a la Gran Comisión, lo que se llama la Gran Comisión, vayan al mundo a evangelizar y a bautizar. Entonces veamos, antes de eso, lo que dicen los versos de Mateo 28, versos 16 y 17. Mateo 16 y 17. 28, 16 y 17. 28, 16 y 17. ¿Lo tienes más? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Cuántos? 11. ¿Y cuántos eran? 12. Eran 12. ¿Pero qué pasó con Judas? Se mató. Entonces quedaban 11. Quiere decir que los que quedaban, todos sus discípulos, ¿se fueron a dónde? A Galilea. Ok, sigue, hermano. Ok, empieza. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sí. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Ahí. De los 11 que habían estado los 3 años y medio, ¿lo vieron? Unos lo adoraron, se hincaron delante de él, pero otros aún dudaban. ¿En qué dudaban? ¿Qué cosas no creían después de todo lo que había pasado? A Jesús resucitado. ¿Eres todavía el mismo Jesús que ha resucitado? Y aún así no creyeron. Es lo que está diciendo, aún dudaba. Aún dudaba. Y curiosamente, ese verso, ¿cómo solo saltan? Sí. En los estudios, en las iglesias, en los púlpitos, hablan de la Gran Comisión, pero no hablan de esa duda. Duda de gente que ha estado viviendo con él, de sus propios discípulos que han estado día y noche juntos. Y casi siempre nada más dicen que vayan por el mundo haciendo discípulos. Exactamente, es la Gran Comisión. Bautizándolos en el nombre de Jesús. Pero no quitan la duda anterior. Eso es lo que tenemos que hacer. Quitar la duda. ¿Cómo se quita esa duda? Conociendo. Amén. Entrando más a la palabra, Amén. viviendo esa revelación. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasó después de esta pesca grande? Jesús le dice, ven y come. Él ha preparado el fuego, Él está cocinando, Él está sirviendo la mesa. Hoy en día es lo mismo. Él ya lo preparó en la cruz. Le dice, ven y come. Amén. Sírvete de mi mesa. Él nos invita, Él nos atiende. Amén. Gloria Amén. a Dios. La condición de nosotros hoy en día es privilegiada. Como decía, tenemos toda la palabra y conocemos a Jesús. No en lo físico,
Entonces no tenemos esa barrera que tenían sus discípulos ni la gente de esa época. Por eso decía, cuando tenemos la idea de que, oh, cómo me hubiera gustado, hubiera sido tan hermoso, mejor es el día de hoy. Porque hoy recibimos de su espíritu directamente esa revelación. Estamos creyendo por convicción, por el espíritu. Por fe. No por fe, no por lo que estamos viendo. Amén. Caminamos por fe, no por vista. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. 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 Como humano, él tenía que comer, tenía que dormir, tenía necesidades humanas. Como Dios está disponible las 24 horas. Quiere decir que en tu situación, sea la hora que sea, puedes llamar al 911. No, ni siquiera vas a perder tiempo en marcar. Él está. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí nomás avanzamos entonces el día de hoy. El tiempo ya pasó, pero seguiremos la próxima. Dios los bendiga. Muchas gracias.